debate y desahogo por Radio Isla 3:49, habíamos dejado sobre la mesa una reacción del representante Natal a lo que había estado comentando el representante de la urgencia, y yo lo he expresado públicamente que obviamente yo mi reserva con esta transacción, y tomó sin duda alguna un espacio de escuchar muchas cosas, de evaluar muchas propuestas y de ver en el momento en que estamos con las cosas que hemos hecho para llegar aquí, cuál es la solución, o es más, y hay que hablarlo como es, o sea, cuál es de las malas opciones, cuál es la menos mala, porque esa es la realidad, y hemos llevado a ese punto, estamos raspando el pegado. Lo primero es que en cuanto a la urgencia que el compañero plantea, bueno, las cláusulas de aceleración, sí es cierto que ninguno de estas instituciones han actuado sobre esas cláusulas de aceleración. Que no lo hayan hecho no quiere decir que lo puedan hacer en cualquier momento, esa es la realidad. Mañana pueden decir, tú sabes que me tienes que pagar, porque ese fue el compromiso que nosotros llegamos, son 940 millones, desembolsame, y eso pondría al gobierno de Puerto Rico en una situación muy difícil. Lo segundo, en cuanto al timeline de hoy yo te autorizo esta emisión, mañana tienes los chavos, eso no funciona así. Hoy autorizo la emisión, ahora tiene que salir el equipo económico del gobernador a negociar los términos, y eso es un proceso que dura un mes y medio, y obviamente el cálculo está de cuándo empiezan esos pagos que se pierden con ese dinero. Hace 2 semanas atrás se comentó, los medios de comunicación, Caribbean Business específicamente, estaba relatando una transacción que estaba en negociaciones, que después al principio el gobierno la negó, pero después al final del día sí se confirmó que había unas conversaciones con unos bancos específicos y hacer como un pool de bancos. Esta transacción tiene ya un pool de bancos. Sí, no, pero pero es la misma. No, sí, porque no eran dos mecanismos. No, lo que pasó fue que lo que reportó el periódico que tú mencionas fue incorrecto en la medida en que se causó la impresión de que ese banco canadiense iba a hacer alguna especie de préstamo al gobierno de Puerto Rico. No, lo que pasa es que ese banco canadiense era parte de otros 2 bancos que se estaban haciendo un sindicato de bancos para hacer los underwriters de esta emisión. Así que sí era cierto que este banco estaba involucrado en la transacción, pero no de la forma en que lo expresó. O sea, no era como... yo no tengo la data, a mí no me consta que vino primero, si el huevo o la gallina, ¿verdad? Si era que se iba a hacer con Royal Bank solamente, y al salir el reporte público, ¿verdad? El reportaje, se crea una opinión pública, y obviamente... Pero estaba Royal Bank y había entre el Banco Latinoamericano. Ahora está Barclays, está Royal Bank, y hay otra institución adicional, y hay uno que va a ser el broker. Esa es la de ahora. Esa es la de ahora, y ellos ya tienen el sindicato de bancos preparado para esto. O sea, lo que es curioso de lo que menciona el compañero Natal es que las fechas de cancelación o de aceleración de un préstamo, en este caso una emisión de bonos, tú las conoces con tiempo, tú sabes cuáles son, tú sabes cuándo vence la nota. Y obviamente tú no esperas a que llegue esa fecha, a la fecha de maduración de esa emisión, para sentarte a negociar con ellos. Tú puedes sentarte desde antes a negociar. Y algo que no hizo este gobierno, ¿okay? O que hay que ver qué pasó que no lo hicieron. Pero desde el año pasado una cláusula de aceleración alguien la tiene que pedir, o sea, alguien la tiene que ejecutar. Y hay algo que la activa, y ese algo que la activó fue la degradación. Fue la degradación, pero obviamente todos los caminos conducían a. Todos los caminos conducían a. Los indicadores económicos continuaban bajando. Los recursos, los recaudos del IVA continuaban bajando. El gasto público no estaba bajando, etcétera. O sea, todo estaba armado para llegar a esa degradación. El compañero Ángel Rosa del Senado lo había mencionado, que era evidente que había una degradación. Este servidor lo había mencionado. La pregunta entonces aquí, que está sobre la mesa, es ¿por qué en vez de nosotros estar hablando de este mecanismo que nos va a dar dinero, está bien, perfecto, para resolver unas cosas, que tiene unos hechos constitucionales? Claro, pero ¿por qué entonces no hablar de reestructurar la deuda? O sea, ya en ese momento, ya decir que mira, ya no podemos hacerlo, no podemos pagar más nada. Es que estos 3.5 billones, parte de lo que hace es refinanciar. Pero no es reestructurar los pagos de la deuda. No es reestructurarlo, claro. Que no es lo mismo. Pero es algo que se pudiera hacer. Claro. Pero es algo que tú te sientas con los bonistas y haces un proceso de negociación con tiempo. Si tú tienes un plan fiscal estructurado para realizarlo. Obviamente lo que deja de manifiesto es lo que había mencionado desde el principio,
¿dónde está el plan fiscal? ¿Dónde está el plan económico del gobierno de Alejandro Bueno, el plan García fiscal, Padilla? por lo menos, lo que ha dicho el gobernador es que vienen cortes across the board. De ahora para adelante. De ahora en adelante. Esto lo debió haber hecho de enero, cuando entró. Tan pronto entró, él sabía la situación del gobierno de Puerto Rico. Y desde enero, él debió haber establecido un plan de reducción de gastos. Y fue lo que nosotros planteamos en nuestra delegación desde el día 1. Es más, cuando presentaron el presupuesto el año pasado, se lo dijimos. En vez de aumentarlo, bájelo. Pero había representante, pero había que aumentarlo para pagar una deuda vieja. Déjame- que se quedó, que se dejó sin pagar ahí del Bueno, del presupuesto lo anterior. primero, se hace mucho planteamiento de que el primer presupuesto que legisla el gobierno de turno actual es un presupuesto 800 millones más caro que el anterior. Sí es cierto que son 800 millones más caros, pero tiene que ver en gran parte, primero, porque el presupuesto del último año del gobierno de Luis Fortuño se sobreestimaron los ingresos, los gastos fueron más de lo que se esperaba y se quedó corto por cerca de 400, 500 millones. Y eso se incluyó, además, el pago, el servicio a la deuda se aumentó en ese presupuesto, pero si nosotros vemos el presupuesto que estamos hablando, que es el del año en curso, en los gastos operacionales, es 50 millones más económico que el presupuesto del año anterior. Y uno dice, pero ¿cómo eso es posible? Si aumentaron el presupuesto en 800 millones, sí, porque se está abonando más a la deuda que se tenía. Encima de eso, los planteamientos que el compañero hacen son correctos, pero están ahí, porque si usted mira de diciembre 31 del 2012 al actual, cuente cuánto es la reducción neta en empleos en el gobierno. Va por cerca de 10.000 empleados públicos. Bueno, con la ley de Por retiro, muchísimas razones, porque se ha hecho más cuidadoso en la contratación, por muchísimas razones. Inmediatamente el gobernador implementó una reducción en los salarios de confianza. Además de esa reducción inicial, que no le han hecho caso, ahora evidentemente. 10% se aumentó en 10% adicional esa reducción. Ahora se aumentó un 10% la reducción en los contratos por servicio profesional. Estamos hablando de cerca de 800 millones, un 10% son 80 millones al año. O sea, se han ido tomando unas medidas, que se tienen que tomar más medidas. Eso es lo que estamos haciendo en la Cámara de Representantes. Los empleos, hay que tocarlos ya. Mi posición es sencilla. Primero, el despido no puede estar en la mesa de discusión. Punto. No puede estar. No puede estar en la mesa. Ok. El despido de servidores públicos no puede estar en la mesa de discusión. Segundo punto. Cambios a las condiciones laborales de los empleados públicos tiene que ser la última alternativa luego de explorar todas las demás. ¿Y cuáles son las demás? Bueno, pues tenemos que ver si las aseguradoras deben continuar en Mi Salud. Tenemos que revisar los incentivos que se le están dando a unas Te empresas. está tocando ahí, jamaqueando un palo. Pero hay que hacerlo, Jonathan, Sí. porque antes de ir al servidor público a de alguna forma decirle, tú sabes que es que la situación del gobierno es difícil, no te podemos cumplir a ti, tenemos que ver dónde estamos fallando. Y las aseguradoras, sin duda alguna, es una de ellas, los incentivos que se le dan a ciertas empresas que simplemente no lo necesitan. Yo no sé si tuviste la oportunidad de revisar un artículo que publicó el compañero periodista Joel Cintrón del Centro Periodismo Investigativo sobre una empresa particular que tiene unas ganancias muy buenas en Puerto Rico y que sin embargo recibe unos beneficios, un sinnúmero de incentivos para hacer negocios en Puerto Rico. Caramba, ¿por qué no repensamos esos incentivos? Y hablando del plan de desarrollo económico, ¿por qué no cogemos esos incentivos y los invertimos en el pequeño y mediano comerciante? Representante, usted había hablado de algo de los incentivos en el plan económico, pero Yo he venido hace un año hablando del desarrollo económico de la isla y lamentablemente el gobierno se ha enfocado en la caja registradora, en si se cobra el IBU, si se cobra el IVA o si se cobra el arbitrio general. De igual forma, el gobierno lo que se ha enfocado es en recibir más dinero en esa caja registradora a través de la imposición de más impuestos. Y obviamente la imposición de más impuestos lo que hace realmente es detener la economía, contraer la economía. claro, ¿no? Y eso yo creo que es teoría económica. Claro, eso es 101, eso es Ajá. 101, pero lamentablemente Pero necesitamos eso cash. fue lo que se hizo, Es que hay muchas formas de tú reactivar la economía y de buscar cash. O sea, uno de los planteamientos que yo hice fue la propuesta que radiqué la semana pasada, la resolución de la Cámara 857, que va dirigida a regresar al arbitrio general, al impuesto a la entrada, un impuesto que es más fácil
fácil, más manejable para el Departamento de Hacienda poner sus recursos ahí en los muelles. Representante, vamos a seguir explicando esto. Claro. Y porque si no, Liliana me va a cortar. Entonces usted no va a Nos poder puede por el cuello, nos puede por el cuello. Entonces, le voy a pedir que se queden un ratito más con nosotros para seguir hablando de este tema y darle oportunidad también a los amigos que están en línea para que comenten sobre lo que hemos estado hablando. 3:58, no se vayan.